Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bueno, cuando lanzamos La Viña hace más que 10 años, teníamos un concepto de la iglesia que nos ha servido muy bien a través de los años. No inventamos este concepto. Es un concepto común a todo el movimiento Vineyard y creo que en muchas iglesias donde la presencia del Señor está ahí, ¿no? Pero hemos realizado, en mi opinión, hemos realizado este concepto de una manera adecuada a la comunidad latina. El concepto es la importancia central de la comunidad y la fidelidad uno a otro. Nos dimos cuenta muy temprano en la historia de esta iglesia que la gente viene para una variedad de razones, pero se queda en la iglesia cuando experimenta el poder transformador de Dios mediante la comunidad. Es decir, por medio de conexiones que formamos entre nosotros individualmente. Si preguntas a personas que han sido parte de esta iglesia desde casi el comienzo de La Viña, como Mónica Coxacali, sé que, o Ángela Rivera, o Verónica Ocampo, personas que han estado aquí para casi 10 años o más, pues imagino que ellas te dirían que una razón principal, no tal vez la única, pero una razón importante que todavía están aquí es la comunidad, es decir, los lazos de amistad que tienen con personas aquí, con ustedes. Y cuando personas forman amistades con otras personas en la iglesia, comienzan a vivir juntos, a vivir la vida diariamente juntos con una familia espiritual, llorando con los que lloran y alegrándose con los que se alegran. Y este tipo de lazo interpersonal nos crea una estabilidad que nos da paz interior y confianza para enfrentar la vida y todos los problemas y oportunidades que hay. Cuando otras personas muestran su fidelidad a sus amigos y se les ayudan en momentos de crisis, viviendo la vida juntos, la fidelidad de Dios se manifiesta en ellos y en estas relaciones y es bastante impactante. Dios obra mediante estas fieles amistades para restaurarnos y redimirnos y animarnos, ¿no? El tema de hoy es el poder redentor de la fidelidad. Vemos este tema ilustrado profundamente en la historia de Ruth de la Biblia. Encontramos el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Es una historia de una época muy antigua de Israel. Sucedió antes de que hubiera reyes en Israel, como rey David o rey Salomón. Fue la época después de Moisés y el Éxodo, cuando Moisés dirigía al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, hasta libertar en la tierra que Dios le prometió. El libro Ruth relata a la historia de esa mujer Ruth y su suegra Noemí. Ruth y Noemí no eran mujeres poderosas, ni ricas, ni famosas. Eran pobres, eran viudas y tenían poca importancia supuestamente en el mundo, según la mentalidad del mundo. Sin embargo, su historia es muy importante, porque es una historia con temas muy cercanas al corazón de Dios. Es una historia de redención, de la restauración de vidas rotas. También es una historia de fidelidad de una persona a otra. Una fidelidad además de los requisitos normales. Esta fidelidad es muy poderosa y Dios la usa para comenzar un proceso de redención y resulta en la vida abundante para varias personas. Ahora voy a leer de la escritura principal de hoy, que es de Ruth capítulo 1. Ese es un poquito largo, lo siento,
pero es bueno, vale la pena escuchar. Ruth, capítulo 1, de la Nueva Traducción Viviente. En los días en que los jueces gobernaban Israel, una hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposa. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposas y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todos se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las 2 siguieron el viaje. En esta época, ser una mujer sin esposo no era una bendición. Hoy en día, tal vez algunas mujeres dicen que sí es una bendición, pero en esa época no. Era muy, muy difícil, casi imposible en esa época para una mujer ganar dinero o ser dueña de buenas raíces. Sin ingresos y sin tierra era difícil sobrevivir. La esperanza para tener un buen futuro para la mayoría de las mujeres jóvenes de ese tiempo estaba fundada en tener un esposo. Y la esperanza de las mujeres mayores estaba fundada en tener hijos, varones. Por eso fue muy bueno que las nueras de Noemí querrían quedarse con ella por amor después de la muerte de su marido. Las nueras eran fieles a Noemí. También es muy comprensible que la nuera Orfa se fue,
cuando Noemí insistió que regresara a su familia para buscar un esposo nuevo, porque la única esperanza que Orfa tenía para evitar la pobreza era conseguir un nuevo esposo. Por lo tanto, la decisión que tomó Ruth de quedarse con su suegra fue increíble. Era un gran sacrificio porque parecía que se había perdido la posibilidad de casarse de nuevo. Ruth sabía que la circunstancia para Noemí era muy, muy mal. Quedarse viuda era muy duro, pero ser vieja y viuda era un desastre, era terrible en esa época. No había mucha esperanza de sobrevivir para Noemí. Por amor para Noemí, Ruth sacrificó su oportunidad de tener una buena vida. Lo hizo para proteger a Noemí. Su fidelidad sobrepasó los requisitos culturales. Era más que los estándares humanos. Como vamos a ver en el resto de Ruth, hoy y hoy en 8, este sacrificio de Ruth no era el fin de su vida y su esperanza, sino era el comienzo de su redención y la redención de Noemí. Pero la fidelidad común de los humanos no es suficiente para este tipo de redención. Por ejemplo, la fidelidad de Orfa no resultó en redención para la familia. Requiere ese tipo de redención la fidelidad como la de Ruth. Fidelidad extraordinaria. Y este es el primer punto. La fidelidad extraordinaria nos lleva a la redención. Y creo que no hay espacios en blanco en las notas, pero puede poner ¿cómo se dice underline? Raya, línea, una línea. Puede escribir una línea, dibujar una línea bajo la palabra redención. De verdad, la redención es un patrón central de toda la Biblia. La historia de Dios y su pueblo del principio al fin es como Dios redime su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios escogía al pueblo de Israel de las multitudes de naciones, y repetidas veces Dios lo restauraba, lo redimía el pueblo de sus pecados y sus problemas y sus catástrofes. En el Nuevo Testamento, Dios el Padre sacrificó su propio Hijo primogénito, Jesucristo, para redimir los judíos y también los no judíos, para toda la humanidad. Aquellos quienes reciban la gracia de Dios y siguen a Cristo. Cada vez la fidelidad que dirige a la redención sobrepasa las normas. Es interesante que esta historia esté en la Biblia. Usualmente las historias de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, son de personajes grandes o personas quienes hacen cosas que afectan las fortunas de naciones y cambian eventos mundiales. Era una época dominada por hombres fuertes y ricos. Pero esta historia es de una viuda pobre y su suegra, que también era viuda y pobre. No cambia al mundo, no derroca príncipes ni derrota ejércitos. Dios valora a las mujeres mucho más que la cultura de esa época, porque escogió una mujer, Ruth, para ser el ejemplo de fidelidad para todo el tiempo. Y escogió mujeres pobres, viudas, para mostrar su deseo de redimir. Dios metió su fidelidad heroica, no en un hombre, no en un sacerdote, no en un rey, pero sí en una viuda pobre. Por eso podemos ver que Dios quiere que todos nosotros puedan ser personas fieles, personas que afectan las vidas de otras personas. La fidelidad heroica no es solamente para personas grandes, para los líderes
o para las personas famosas. Es para todos nosotros. Y este es el segundo punto. La fidelidad heroica no es algo solamente para las personas grandes en el mundo, es para todos nosotros. ¿Conoces a alguien que tiene una vida rota, que necesita la restauración en su vida? Pues es una oportunidad para ti hacer como Ruth y buscar oportunidades de ser fiel con esta persona. Posiblemente Dios va a traer la redención a esa persona por medio de tu fidelidad, tu ejemplo, tu demostración del amor de Dios. Posiblemente tu fidelidad va a empezar algo grande en su vida. Piensa en las personas en tu vida, personas que luchan diariamente. Puedes estar presente con esa persona que tiene problemas con su familia. Puedes escuchar cuando esa persona necesita desahogarse y hablar, y a veces hablar y hablar y hablar. Tal vez tú vas a ser la única persona que va a escuchar. Puedes orar por esas personas y darles palabras de ánimo. Puedes ayudar a esa persona cuando está enferma y no puede cocinar o comprar los alimentos. Puedes ayudar con cosas grandes, cosas pequeñas, cada día o cada semana o cada año. O posiblemente tú necesitas un tipo de redención. Necesitas un nuevo comienzo de Dios en un área de tu vida o tal vez en todas las áreas de tu vida. Pues si quieres experimentarla, haz como Ruth y sé fiel. Sé fiel aun cuando es difícil, aun cuando otras personas no lo sean. Y por medio de tu fidelidad, experimentarás la fidelidad aún más grande de Dios. Este es el tercer punto. Dios nos muestra su fidelidad mediante nuestra fidelidad. Vamos a ver cómo es así. En el segundo capítulo de Ruth vemos esta dinámica, cómo sucede en la vida de Ruth y su suegra Noemí. Ruth 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz. ¿Cómo se dice? ¿Booz? ¿Booz? Ustedes me entienden, Booz, ¿no? No vos, Booz. Ese hombre se llama llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Es difícil para mí hablar en español, pero es aún más difícil decir palabras ¿cómo se dice? De hebreo en español con mi voz estadounidense. Ok. Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayas sacado del pozo.
Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad. Aquí ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. La vida para Ruth y Noemí era dura durante este tiempo. Para comer necesitaba que Ruth fuera a buscar espigas restantes de cebada que los segadores no recogían. Era trabajo muy duro y recibía muy pocas ganancias, y para una mujer soltera era peligroso, porque no había obstáculos para impedir que un hombre malo las atacara. Sin embargo, para dos viudas pobres, quienes les faltaban otros recursos, era necesario arriesgarse así. Sería fácil para Ruth perder la esperanza y no creer que Dios quisiera bendecirla y restaurarla. Pero Ruth tenía valor y seguía luchando. Y vemos cómo Ruth tenía ayuda. Booz tuvo compasión para Ruth y Noemí y suministró a Ruth agua y protección. Pero aún más, Booz obró para ella en maneras desconocidas a Ruth. Booz mandó a sus segadores ayudarla en secreto. La manera en que ayudaron fue en soltar a espigas a la tierra para que Ruth pudiera recogerlas. La historia de Ruth es parte de la Biblia porque nos enseña de la redención. Podemos entender el patrón de la redención que Dios obra por nosotros, a veces en secreto, a veces aunque no podemos ver su obra. Por eso podemos reconocer del patrón de la historia de Ruth mucha de la obra de Dios para nuestra redención y restauración que sucede en maneras que no podemos ver. Aun cuando la vida es tan dura y no vemos el remedio, Dios ya está obrando y está preparando nuestra salvación. Y este es el próximo punto. No pierdas la esperanza porque Dios obra para ti en maneras que no son obvias. Hay muchos obstáculos en tu vida y no puedes ver el remedio. Pues no pierdas la esperanza, porque Dios es más grande que los obstáculos en tu vida y ya está obrando en maneras que no puedes ver. Ya está preparando bendiciones para ti. Tienes un familiar que esté lejos de Dios y has orado para él o ella sin resultados. Pues no pierdas la esperanza, porque ya Dios está obrando en maneras que no puedes ver para salvar a esa familiar. Sería tan fácil para Ruth perder la esperanza y utilizar su sufrimiento como una excusa para no seguir fielmente a Noemí. ¿Has sentido la tentación de no ser fiel con Dios o con otras personas cuando la vida es difícil?
Creo que es una tentación común a toda la humanidad. Cuando la vida es dura, es fácil pensar que no debes ayudar a tu vecino, o tu amigo, o tu familiar, porque ya tienes bastante problemas. Es fácil estar generoso en tu abundancia, pero cuando la vida es dura, es otra cosa, ¿no? Es fácil pensar que no debes servir al Señor y seguir su camino, porque la vida es demasiado difícil ahora. Pero no escojas el camino fácil en estas situaciones. No escojas ser infiel. Como Booz observó la fidelidad de Ruth a Noemí y preparó bendiciones para ella, también Dios sabe de tu fidelidad y va a bendecirte. Aun cuando parece que nadie reconoce tu fidelidad, cuando parece que nadie ve, Dios ve y Dios sabe y Dios va a mostrarte su fidelidad a ti. Este es el quinto punto. Sigue en el camino de fidelidad, porque Dios sabe de tu fidelidad y va a bendecirte. Nunca crees que tu fidelidad no tiene ningún impacto en otras personas. Aunque parece que nadie reconoce tu obra, que tus actos de servicio no cumplen nada. La verdad es que cuando vives con fidelidad, otras personas son afectadas, aun cuando no es obvia. Considera a Ruth. Cuando se prometió quedarse con Noemí, Ruth no pensó en las opiniones de otras personas. Ella era pobre, extranjera y viuda. No tenía lazos con personas poderosas ni personas influyentes. No había ninguna indicación que otras personas tomaran en cuenta a Ruth. Pero Booz la notó la fidelidad de Ruth a Noemí. En versículos 11 y 12, Booz dice a Ruth: sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Booz no era un hombre insignificante. Versículo 1 dice que era rico, influyente. Pero cuando Booz aprendió de la fidelidad de Ruth, él estuvo inspirado a hacer cosas buenas para ella, para ser fiel a otras personas también. La fidelidad y comportamiento de Ruth inspiró comportamiento semejante en Booz. Pero Ruth no sabía la mitad de esto. Es un patrón de hoy también. Es verdad para nuestras vidas también. Y este es el último punto. Sigue en el camino de fidelidad porque Dios la utiliza para cambiar a otras personas, aun cuando no lo sabes. Tu ejemplo afecta a muchas personas. Otras personas como tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus vecinos, tus compañeros y aún forasteros miran tu comportamiento y aprenden cómo vivir por el camino de Dios mediante tu ejemplo. Dios o ellos, esas personas te imitan y responden como Booz respondió a la fidelidad de Ruth, con generosidad. ¿Quieres cambiar a las personas alrededor de ti? Pues sigue el ejemplo de Ruth. Sigue siendo fiel. Cuando estás cansado, sigue siendo fiel. Cuando sufras, sigue siendo fiel. En tus éxitos y tus fracasos, sigue siendo fiel. Y por medio de tu fidelidad, Cristo va a mostrar su fidelidad incomparable a ti y a la gente alrededor de ti. Oremos. Señor, gracias por tu fidelidad incomparable. Gracias que cuando estuvimos pecadores,
sacrificó tu Hijo, Jesucristo, para restaurarnos y rescatarnos y salvarnos. Gracias por darnos y demostrarnos tu fidelidad que no hemos merecido. Y ahora, Señor, te pido que mueves entre nosotros, obras en nuestro corazón para poner este tipo de fidelidad dentro de nosotros, para que podamos ser fiel como eres fiel, para que podamos ser fiel como Ruth, ser fiel y seguir siendo fiel. Y Señor, te pido que mueves en las vidas de la gente aquí, de las personas aquí y en las vidas de las personas alrededor de cada uno de nosotros. Que tu fidelidad mueve en nuestras vidas y toca las vidas de las personas alrededor de nosotros. Sea cerca, Señor, especialmente a las personas que sufren, especialmente a las mujeres solteras, las viudas, los huérfanos, pero todos que sufren. Porque hay hombres solteros que sufren también. Hay matrimonios donde dentro del matrimonio la gente sufre. Señor, te pido que muestra tu fidelidad y ayúdanos a ser fieles aun cuando nuestras vidas están tan duras. Y Señor, ponemos nuestra esperanza en ti. Y sabemos que tu fidelidad va a transformar a nosotros y a las personas alrededor de nosotros. Recibimos tu bendición ahora. Amén. Si quieres, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si sientes algo del Señor ahora, quieres ser una persona más fiel, o tal vez pasas por un tiempo difícil, o necesitas oración por cualquier otra razón, vamos a estar aquí enfrente, puede pasar, y los pastores, los líderes de grupos, otras personas que están entrenados para orar, van a estar aquí para orar contigo. A los demás, hay bagels, café, té. Pasa un tiempo en el lobby con nosotros. Disfruta el día con esta comunidad buena. Bendiciones. Gracias por venir.